Desde el 30 de enero de 1933, gobernaba en Alemania el líder nacionalsocialista Adolf Hitler, pero el totalitarismo no estaba de ninguna manera limitado solo a Alemania, porque si se observa la situación política de Europa a finales de los años 20 y principios de los 30, así es como se presentaba. En Rusia, el dictador Stalin llevaba en el poder desde 1927, y en Polonia, el gobernante dictatorial Józef Pilsudski ya había tomado el control un año antes. Austria tuvo como canciller al austrofascista Engelbert Dollfuss, tras su asesinato el día 25 de julio de 1934, durante el golpe de julio de los nacionalsocialistas austriacos, hasta el 11 de marzo de 1938, el canciller federal dictatorial Kurt Schuschnigg. En España, el general Miguel Primo de Rivera gobernaba en una dictadura de derecha desde 1923, y en Italia, el dictador fascista Benito Mussolini ya llevaba en el poder desde 1925. Y también en otros países, los siguientes nombres representaban regímenes autoritarios, ya fuera bajo el mariscal de campo turco Mustafa Kemal Atatürk, el húngaro Adolf Miklos Horthy, el semidictador checo Edvard Beneš o Antonio de Oliveira Salazar en Portugal. Todos ellos aprovecharon las dramáticas transformaciones políticas que acompañaron al desmoronamiento del orden tras la Primera Guerra Mundial para satisfacer el deseo de sus pueblos por un orden que ellos mismos imaginaban. Así fue también en España, donde bajo el liderazgo del general Francisco Franco, a partir del 17 de julio de 1936, ocurrió un golpe militar contra el gobierno de izquierda del Frente Popular, conflicto que duró hasta el primero. La guerra civil terminó en abril de 1939, causando unas 500.000 víctimas. 3 naciones europeas aprovecharon la oportunidad para apoyar activamente a ambos bandos, que tenían fuerzas aproximadamente iguales durante la guerra civil. Primero, apoyar a sus respectivos aliados ideológicos, y segundo, utilizar España como un campo de pruebas para armas y la guerra moderna. En este contexto, la llamada República Española fue apoyada principalmente por la Unión Soviética, México y dentro del país por un conglomerado de comunistas, marxistas, socialistas y anarquistas. También recibieron apoyo de los comunistas internacionales fundados por Lenin en Renania del Norte, en forma de las llamadas Brigadas Internacionales, compuestas por alrededor de 40.000 hombres. Aquí está su insignia. Por otro lado, a partir del 23 de diciembre de 1936, el Reino de Italia, bajo Mussolini, apoyó a las tropas de Franco con el Corpo Truppe Volontarie, o CT-1B, con una fuerza de 70.000 hombres y 758 aviones. Luego, en julio de 1936, también el Reich Alemán Nacional Socialista siguió con la Legión Cóndor, la unidad de la Fuerza Aérea, la cual, como se puede ver aquí, fue desplegada en el desfile final de 1939 en Berlín, con uniformes de color marrón oliva y sin insignias alemanas contra las brigadas internacionales. Probablemente fue clave para la victoria nacionalista en España. A partir de enero de 1937, también se estableció una escuela de tanques con una mayor cantidad de Panzers I que, sin embargo, no participaron en los combates. En total, nunca hubo más de 10.000 soldados alemanes desplegados en España. Pero aunque la participación de tropas alemanas en la Guerra Civil Española fue negada oficialmente por ambas partes, hasta su final en 1939, existían imágenes de aviones alemanes, como aquí un Messerschmitt 109 con el emblema de los nacionalistas españoles, y las imágenes del desfile final en Berlín, donde los participantes del cuerpo expedicionario alemán llevaban las nuevas cruces Cóndor otorgadas, fueron utilizadas con fines propagandísticos. El monumento erigido en Madrid para 8 alemanes caídos de la Legión Cóndor fue demolido en 2017 a petición de la Embajada Alemana en Madrid. Mientras en Alemania, ya el 11 de marzo de 2005, el ministro federal de Defensa,
El político del NSPD Peter Strzok, autor de una frase de gran peso estatal, la seguridad de la República Federal de Alemania, también se defiende en el Hindú Kush, a pesar de las protestas, entre otros, también de los exinspectores de la Fuerza Aérea. Al tercer triunfo de los cazadores más exitosos de la guerra aérea, como el teniente general Günther Rall, el teniente general Jörg Kubart y otros oficiales activos e inactivos de la Fuerza Aérea. Al Escuadrón de Caza 74 de la Fuerza Aérea se le retiró el nombre tradicional de Mulders. La razón: el entonces teniente Werner Mulders fue miembro de la Legión Cóndor. Sin embargo, desde 1973 a nadie le había molestado el apodo de Mulders en el Escuadrón de Caza 74, ni en el país ni en el extranjero, y mucho menos en España o en la OTAN, hasta que un reportaje de la redacción Contraste, en la ahora escandalosa RBB, cuyo color rojo en el logo seguramente no es casualidad, llamó la atención de Strzok, quien durante su visita al escuadrón tenía las manos profundamente metidas en los bolsillos de su pantalón. Eso ya es costumbre entre altos políticos del SPD al visitar la Bundeswehr. Ordenó prohibir el apodo y las bandas de manga del antiguo Escuadrón de Caza 74 Mulders, que ahora fue renombrado como el Escuadrón Táctico de la Fuerza Aérea 74, y como de costumbre, sin una objeción contundente por parte del mando militar de la Bundeswehr. Luego, el 22 de junio de 1941, cuando comenzó la Operación Barbarroja, el ataque alemán a la Unión Soviética, para el 24 de junio, miles de jóvenes españoles se reunieron en la Plaza Mayor de Madrid para celebrar el inicio de la guerra. En contra de lo que, según coreaban, era el monstruo ruso que por su participación activa en la guerra civil había sido la causa de tanta barbarie en España. También recordaron a todos lo que a menudo oculta la élite de izquierda en nuestro país, que entre 1936 y 1939, 6.832 monjas, monjes y sacerdotes fueron asesinados, a menudo tras las torturas más crueles, por las milicias anticlericales republicano-comunistas, y que numerosas iglesias y capillas fueron saqueadas e incendiadas. Eso había pesado más en aquel entonces, en un país estrictamente católico en la península ibérica, que los también a menudo crueles asesinatos de opositores políticos por parte de los nacionalistas, sobre todo porque el nacionalcatolicismo también era parte de la identidad ideológica del franquismo. La manifestación más visible de esto más adelante fue la supremacía y la influencia de la Iglesia Católica en todos los aspectos de la vida pública y privada. Precisamente con este trasfondo, los manifestantes en Madrid exigieron, recordando el compromiso alemán de 1936 a 1939, que ahora España también debía unirse a Alemania en la lucha contra el comunismo. Después de que Franco ofreciera ayuda a Berlín y poco después Hitler aprobara la participación de voluntarios españoles. La imagen muestra a ambos. En octubre del 40 y el gobierno español el 24 de junio del 41 dio la orden de formar una división voluntaria, la División Española de Voluntarios, con unos 18.000 hombres. Después de eso, se establecieron oficinas de reclutamiento en toda España, a las que acudieron hombres de todos los ámbitos y profesiones para alistarse, 40 veces más de lo que había previsto la División Azul. Esta recibió su nombre por una parte de su uniforme, ya que al no ser una unidad regular del ejército español, los voluntarios no podían usar el uniforme oficial español. Por eso, hasta su llegada a Alemania, recibieron un uniforme alternativo que consistía en un pantalón color caqui y una chaqueta similar a la española, además de una camisa azul, como la que usaban los seguidores de la Falange, el movimiento fascista de España, y además una boina roja, similar al gorro que usaban los seguidores del movimiento monárquico, los carlistas. Pero cuando los voluntarios de la hasta entonces anónima División Española en Alemania
debían cambiar sus uniformes anteriores por el uniforme gris campo del ejército de la Wehrmacht, simplemente se negaron a cambiar su camisa por la alemana. Así que ahora llevaban su camisa azul también debajo de la chaqueta de campaña alemana. Y así, de la División Española de Voluntarios, hicieron la División Azul, llamada así en español. Al reclutar 18.000 españoles para la división, se suspendieron las pruebas de selección. El teniente general Agustín Muñoz Grandes, uno de los oficiales más destacados del ejército español, fue nombrado comandante de la división. Él había sido soldado tanto durante la guerra del Rif entre 1921 y 1926 contra las tribus rifeñas marroquíes bajo Mohamed Abdel al-Karim, como durante la guerra civil, resultando herido 9 veces. Era considerado un líder fuerte y atento con sus soldados. Tras finalizar el reclutamiento, ya el día 13 de julio de 1941, entre vítores de miles, las primeras unidades partieron de la Estación del Norte en Madrid hacia el campo militar alemán de Grafenburg. Allí los recibieron con un letrero de bienvenida y les dieron uniformes de la Wehrmacht. Además de su camisa azul, se les permitió llevar en la parte superior de la manga derecha un distintivo con los colores españoles y la inscripción España, y uno igual en el lado derecho del casco de acero. Al mismo tiempo, la División Azul fue renombrada como la 250 División de Infantería del Ejército de la Wehrmacht alemana. El juramento que debían prestar los españoles incluía explícitamente la lucha contra el comunismo, que también fue realizado por el comandante de la división sobre el sable de un oficial alemán. Juras ante Dios y por tu honor como español obedecer incondicionalmente al comandante supremo de la Wehrmacht alemana, Adolf Hitler, en la lucha contra el comunismo, y juras luchar como un valiente soldado, siempre dispuesto a dar tu vida por el cumplimiento de este juramento. Luego, tras solo 5 semanas de entrenamiento, que incluyeron una visita a la capital del Reich, al fondo la Catedral de Berlín, la división se organizó con 640 oficiales, 2.272 suboficiales y 14.780 soldados en el grupo de mando y dirección de la división. Al Regimiento de Infantería 262, bajo el mando del coronel Pedro Pimentel Sayas. Al Regimiento de Infantería 263, bajo el mando del coronel José Birna Trapaga. Al Regimiento de Infantería 269, bajo el mando del coronel José Martínez Esparza. Al Regimiento Águila 250, bajo el mando del coronel Jesús Badela Pérez, y también se enviaron a otras unidades y agrupaciones. A la división también pertenecían las 146 enfermeras en el Cuerpo de Voluntarias Auxiliares de Salud Militar, creado especialmente para ello, bajo la dirección de María de la Merced. Un factor fortalecedor de la división era la alta moral que prevalecía en todos los rangos. Una debilidad era la falta de disciplina de algunos voluntarios españoles, lo cual también se debía al corto periodo de entrenamiento de poco más de un mes, mientras que la Wehrmacht había previsto una formación básica de 3 meses para ellos. Para mejorar la disciplina y, sobre todo, el ánimo, el general Muñoz Grandes se aseguró, entre otras cosas, de que sus soldados recibieran comida española 1 o 2 veces por semana. Esto también se mantuvo luego en el frente de Leningrado, por ejemplo, con paella. Por el breve entrenamiento y falta de disciplina, muchos en la Wehrmacht estaban preocupados. Aquí 2 oficiales de la Fuerza Aérea Alemana. El general Muñoz Grandes tenía al principio serias dudas sobre la capacidad de combate de la división. Del 20 al 28 de agosto, la División Azul fue trasladada en tren primero a Suwałki, ubicada en el noreste de Polonia, cerca de la frontera con Letonia. De 1939 a 1945 se llamó Suwałken en alemán, y luego continuaron hacia la zona que hasta 1939 pertenecía a Polonia, a unos 100 kilómetros de Suwałken, cerca de la ciudad bielorrusa de Rodno. Esto sucedió durante el Pacto Molotov-Ribbentrop, o Pacto Hitler-Stalin, y durante Seentuisen, el ataque alemán contra Polonia del 1 de septiembre.
y el ataque soviético del 17 de septiembre. Fue anexado por la Unión Soviética y luego, durante la Operación Barbarroja en junio de 1941, fue ocupado por la Wehrmacht. Desde ahí comenzó para la división no modernizada, equipada principalmente con caballos, una marcha a pie de más de 900 kilómetros. Porque originalmente destinados al Grupo de Ejércitos Centro, los españoles ahora debían marchar desde Rodno, pasando por Lida en Bielorrusia, Vilna en Lituania, hasta Molodechno en Bielorrusia, Minsk y Orsha hacia Smolensk, y de ahí continuar hacia Moscú. Pero el 26 de septiembre, frente al frente de Smolensk, fueron desviados de Vitebsk y asignados al Grupo de Ejércitos Norte, donde quedaron bajo el mando del 16º Ejército Alemán, avanzando hacia Leningrado. Ya durante esta marcha a pie, solo unos pocos tenían bicicletas, recorriendo diariamente 40 kilómetros por caminos en mal estado. Entre los españoles se habían acumulado bajas por enfermedad, debido al uso de las inusuales botas alemanas y las mochilas demasiado pesadas. Además, la poca o nula experiencia de los soldados españoles en el manejo de caballos había provocado una tasa de mortalidad muy alta entre los animales. Esto llevó a que el mando alemán presentara una queja oficial. Para los soldados católicos creyentes, su primer despliegue al frente fue tras una misa el día 12 de octubre de 1941, el día de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Se refiere a la Virgen María, patrona de la hispanidad, como se llama al conjunto del mundo hispanohablante, y también santa patrona de la División Azul. La división, con su cuartel general en el pueblito de Grigorovo, tenía un tramo de 50 kilómetros en la orilla oeste del lago Ilmen, al sur de Novgorod. Quedó subordinado al 16º Ejército bajo el coronel general Ernst Busch, en el Grupo de Ejércitos Norte, con la misión de sitiar y tomar Leningrado. Cuando comenzó el ataque cruzando el río Volchov en botes inflables hacia la línea de defensa soviética, la División Azul sufrió su primera baja el 16 de octubre de 1941. El sargento de 30 años del primer batallón del Regimiento de Infantería 262 Javier García Doblejas y Brunet, quien murió por el impacto de una granada en el puesto de mando de su compañía. Pero ya en esta primera misión, la exitosa formación de una cabeza de puente en la orilla este del Volchov, lograda con grandes pérdidas, había impresionado profundamente a los oficiales alemanes asignados a la división. Cuando en las semanas siguientes las temperaturas siguieron bajando, entre los españoles acostumbrados al sol, aumentaron los casos de congelaciones y diarrea debido a su alimentación deficiente. La división libró los combates más duros desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre de 1941 al defender sus posiciones en la zona de Posad, junto al lago Ilmen. Tan solo del 4 al 8 de diciembre, el Regimiento de Infantería Español 269, que estaba en acción con el Estado Mayor y 2 batallones, tuvo 566 muertos. La división perdió 1.400 hombres mientras eran desplegados en el frente del Volchov. Estas cifras de bajas extremadamente altas en tan poco tiempo se debieron, entre otras cosas, a un fanatismo que rozaba el desprecio por la muerte, algo que en la historia suele encontrarse solo en unidades de voluntarios puros, en parte ideologizados. De ello daba testimonio, entre otras cosas, la marcha de la muerte de la compañía de esquiadores 250 el día 10 de enero de 1942 a través del lago Ilmen, para socorrer a un puesto alemán cercado. De los 205 soldados españoles desplegados, solo regresaron 12. El resto había caído. En cuanto al comandante de la división, el general Muñoz Grandes, al igual que parte de sus oficiales, el 8 de enero de septiembre de 1941, visitó a Adolf Hitler en la guarida del Lobo en Rastenburg para recibir la Cruz de Hierro de segunda clase. En esa ocasión, Hitler también le expresó su descontento por el poco interés del general Franco en entrar en la guerra junto a Alemania, siendo su país prácticamente neutral. También se supo después por el intérprete español de la guarida del Lobo
que Hitler veía en Muñoz Grandes a un posible reemplazo para Franco. Pero sobre el poco interés de Franco en entrar en la guerra, habla este libro de Gareth Stockey, según el cual Winston Churchill, en ese entonces, pagó sobornos por un total de $200 millones a generales españoles, industriales y otros miembros de la quinta columna británica, para ejercer presión constante sobre el general Franco y evitar que entrara en la guerra del lado de Alemania. Mientras tanto, el 16º Ejército alemán, bajo el mando del coronel general Busch, había propuesto la retirada de la División Azul de su sector, e incluso su retirada completa del frente, principalmente por las extenuantes operaciones y grandes pérdidas de la división. Pero el general Muñoz Grandes no solo se opuso vehementemente a esto, sino que también ordenó a sus soldados defender Posad como si fuera España. El 19 de enero de 1942, recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Mientras los combates en el frente oriental continuaban con la misma dureza y el personal de los batallones españoles era reemplazado, el general Muñoz Grandes fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 12 de marzo de 1942. Tras la finalización de los combates que duraron hasta agosto de 1942 en la zona de Bolchov, Ilmense y Novgorod, la División Azul fue trasladada al frente sur de Leningrado. Sin embargo, mientras tanto, el general Muñoz Grandes también consideró la posibilidad de retirarse, ya que, ante el cambio cada vez más desfavorable en la relación de fuerzas para los atacantes germano-españoles, veía cada vez menos realista la continuación exitosa del combate. Así concluyó su tiempo como comandante de la división. El día 12 de diciembre de 1942, Muñoz Grandes, condecorado con las hojas de roble de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, entregó la unidad al teniente general Emilio Esteban Infante Zuno Martín, quien no compartía muchas opiniones de su predecesor. El mando alemán no estaba contento con el reemplazo de Muñoz Grandes por el general Esteban Infantes. Lo veían más bien como un oficial inclinado hacia Gran Bretaña. Pero aunque él era todo menos un temerario como Muñoz Grandes, en la batalla de Gras-Libor, del 10 al 13 de febrero de 1943, mostró sus grandes cualidades de liderazgo. Una parte del intento soviético con la Operación Estrella Polar de romper el cerco alemán alrededor de Leningrado fue enfrentada principalmente por las unidades de la División Azul, con la 4ª División Panzer de la Policía SS y el Brigadeführer y general de división de la policía, Alfredo Binnenberg. La cuádruple superioridad soviética fue rechazada con grandes pérdidas, ganando así tiempo para reforzar la línea alemana. Sin embargo, las pérdidas de los españoles, las de la 63ª soviética y las de la división de fusileros de la Guardia Soviética habían sido enormes. Primero durante 2 horas bajo el fuego de artillería y lanzagranadas 100 veces superior. Clavados en sus posiciones, ya no pudieron retirarse hacia la ciudad y a menudo tuvieron que retroceder hasta atrás. En total, la División Azul tuvo 3.645 muertos o heridos en esta batalla. 300 estaban desaparecidos o habían caído prisioneros. Eso era una tasa de bajas del 75%. Lo que quedaba ahora de la División Azul fue trasladado a nuevas posiciones en el río Isora, al oeste de la ciudad, donde resistieron los últimos ataques de la 63ª División de Guardias de Fusileros, nuevamente con grandes pérdidas. Mientras tanto, la presión política y económica de los aliados sobre el líder de España, Franco, a quien la revista estadounidense Time había dedicado su cubierta el 18 de octubre de 1943, había crecido. Finalmente, para que tomara en serio la neutralidad y dejara de apoyar visiblemente a Alemania en la guerra contra la Unión Soviética. En política interna, también influyeron las grandes pérdidas de la División Azul, que debilitaban la moral. Aquí un extracto de las listas de caídos. En esta situación compleja, España declaró su total neutralidad el 1 de octubre de 1943 y el 7 ordenó el regreso escalonado de la División Azul a España.
Luego, el 15 de octubre, la división fue oficialmente disuelta y para finales de 1943 regresó a España. En ella, entre 1941 y 1943, casi 45.000 soldados españoles participaron en las duras batallas que estuvieron principalmente relacionadas con el sitio de Leningrado. 4.957 españoles murieron, hubo 8.766 heridos, 326 desaparecidos y 372 prisioneros. De estos, 286 fueron liberados tras largas negociaciones con la Unión Soviética el 2 de abril de 1954 y regresaron a Barcelona en el barco de repatriados Semiramis. A todos los soldados de la División Azul les recuerda este monumento en Madrid. Con la disolución de la División Azul y su repatriación, Madrid había encontrado un compromiso tanto con los aliados como con el Reich alemán. Pero esto no supuso el fin de la participación española. En lugar de la División Azul, una nueva formación de voluntarios, la Legión Azul Española, entró en acción el 17 de noviembre de 1943, con la aprobación del gobierno español. Su comandante era, a la izquierda en la imagen, el último jefe del Estado Mayor de la división, el coronel Antonio García Navarro. La Legión Azul, así en español, se llamaba oficialmente Legión Española de Voluntarios y estaba compuesta por 2.269 voluntarios en 2 batallones de infantería, un batallón mixto de sanidad y suministros y el Estado Mayor. Un poco después había crecido a alrededor de 3.000 hombres. Al principio, la Legión fue destinada para entrenamiento en antiguos cuarteles del Ejército Rojo en Jamburg, cerca de Narva. Sin embargo, después de que ocurrieron 7 deserciones y otras 6 apenas fueron evitadas, 75 legionarios fueron enviados de regreso a España para no dañar aún más la hasta entonces excelente reputación de la División Azul, tanto entre los soldados alemanes como entre la población de España. El 13 de diciembre de 1943, la Legión fue puesta en estado de alerta y el 15 fue trasladada por ferrocarril a Ljubljaná, donde quedó subordinada a la 121 División de Infantería, comandada por el teniente general Helmut Price. Después de que los españoles relevaron al regimiento de granaderos 405, fueron desplegados en un frente de 11 kilómetros durante una relativa calma en el combate. Solo hubo algunos ataques menores tras Navidad, todos rechazados, que causaron las primeras bajas. Mientras tanto, el Ejército Rojo había preparado su ofensiva de invierno, con la que buscaba poner fin al sitio de Leningrado y permitir el cerco y la destrucción del grupo de ejércitos norte alemán, bajo el mariscal de campo Georg von Küchler. Este grupo de ejércitos se debilitó mucho en otoño de 1943 por la grave situación en otros frentes, la transferencia de unidades fuertes y la toma de nuevas áreas del frente. Esto, junto con la ofensiva bien planificada por el Ejército Rojo en la Operación Leningrado-Novgorod, que tuvo lugar del 14 de enero al 1 de marzo de 1944, provocó una retirada del grupo de ejércitos que, en parte, se asemejó a una desbandada. 3 divisiones habían sido destruidas y 23 parcialmente destrozadas, pero mientras las tropas alemanas luchaban durante su retirada a través de los bosques y ríos congelados, los españoles habían decidido mantener abierto el importante estación de tren de la línea férrea lejana Leningrado-Moscú en la ciudad de Ljubljaná, que estaba fuertemente sitiada por los rusos. Las bajas de los españoles allí fueron grandes, pero miles de soldados alemanes se salvaron por eso. Sin embargo, el 11 de febrero de 1944 marcó el fin de la Legión. El gobierno español quería distanciarse lo más posible del posible perdedor, Alemania, ante el resultado cada vez más incierto de la guerra. Los aliados habían contribuido en gran medida a esto imponiendo un embargo de alimentos y materias primas. El resultado, los legionarios fueron llamados de regreso a España.
Después de despedirse de sus camaradas de armas alemanes y de recibir la aprobación formal de Hitler, el 16 de marzo, desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril de 1944, la Legión Azul se retiró gradualmente al campo de entrenamiento militar de Stalag, en Prusia Oriental, cerca de Preußisch Eylau. De ahí continuaron hacia la ciudad vasca de Irún, en la frontera con Francia, donde fueron recibidos con todos los honores. El 30 de abril, el gobierno de Madrid decretó oficialmente el fin de la Legión Española. Además, se dispuso que todos los españoles que en el futuro prestaran servicio militar para gobiernos en guerra perderían automáticamente la nacionalidad española. Sin embargo, esta amenaza no fue suficiente para disuadir a un número considerable de españoles de seguir sirviendo en las unidades alemanas. Y la siguiente mezcolanza de unidades suena como el quién es quién del ejército alemán y de las Waffen-SS. Al principio, los primeros 100 voluntarios fueron llevados en secreto a la Francia aún ocupada por Alemania y alojados en el cuartel La Reine, en Versalles. En mayo, ya había 400 hombres en Versalles, que desde allí fueron llevados al campo de entrenamiento militar de Prusia Oriental, Stalag, y junto con voluntarios de la disuelta Legión Azul, fueron organizados en un batallón de voluntarios españoles con 3 compañías de combate y 2 de apoyo. Los españoles llamaron a esta unidad Batallón Fantasma, así en español, ya que su existencia no había sido descubierta ni se había hecho pública en España. En julio, 2 compañías se trasladaron a Hall, en Tirol, para hacer entrenamientos de montaña. Posteriormente, la primera compañía se integró al primer batallón de la tercera división de montaña, ubicada en Rumania, bajo el mando del teniente general August Wittmann. La segunda compañía pasó a ser la 302ª División de Infantería, al mando del general Erich von Bogen en Yugoslavia, utilizada contra los partisanos comunistas de Pitos. Un pequeño contingente fue asignado a la quinta compañía del segundo batallón del Regimiento de Cazadores de Montaña, Karst, de las Waffen-SS 59, en el que principalmente servían voluntarios italianos de la 24ª División de Cazadores de Montaña, Karst de las Waffen-SS. En abril de 1945, los españoles también debían defender la imaginaria fortaleza alpina. Pero como esa misión se vino abajo por falta de una fortaleza alpina, se desmovilizaron por su cuenta y se escondieron en los Alpes austriacos hasta el final de la guerra. Otros españoles se unieron a la 8ª compañía del 2º batallón en el 3er regimiento de la división Panzergrenadier Brandenburg y participaron en varias operaciones en Italia. Durante este tiempo, un grupo de voluntarios italianos de la división Valonia también recibió la autorización para unirse a la 29ª italiana, división de granaderos de la Waffen-SS, también llamada Legión SS italiana. A esto también se unieron alrededor de 20 españoles. Sin embargo, este grupo se ganó una reputación dudosa, por un lado por su valentía y absoluta fiabilidad, pero por otro lado, también por saqueos y violaciones. Hasta 300 españoles se habían unido a la 28ª División de Granaderos Voluntarios de las SS Valonia, bajo el mando del oficial valón SS Standartenführer Leon de Grell. Y esta formación flamenca había estado desplegada entre 1941 y 1943, junto con la División Azul en el frente de Leningrado. En el primer trimestre del 45, después de los combates de la 28ª División Wallonien, del 10 de febrero al 4 de abril de 1945, en la batalla por Pomerania Oriental, el 12 de febrero, en Gruso, la unidad española fue destruida en un 75%. Solamente 60 lograron escapar del cerco soviético. Los restos se reunieron en un granero al sur de Stettin. Allí recibieron más tarde la orden de presentarse en una unidad recién creada bajo el mando del Hauptsturmführer Miguel Esquerra. Allí se formaron las compañías de voluntarios españoles de la SS 101 y 102, aunque también es posible que la 102 fuera una compañía del ejército. Al menos la compañía 101
con una dotación de entre 200 y 240 hombres. Posteriormente, se integró en los restos de la 11ª División de Granaderos Panzer Voluntarios Escandinavos de las SS Nordland y tuvo su despliegue final junto con los restos de la 33ª División de Granaderos Waffen de las SS francesa Charlemagne en las ruinas del distrito gubernamental de Berlín. 6 españoles también se unieron a la primera compañía de la 36ª División de Granaderos Waffen de las SS, bajo el mando del tristemente célebre Oberführer Oskar Dirlewanger, y alrededor de 50 a partir de enero de 1945 estuvieron en el Servicio de Seguridad del Reichsführer SS, abreviado como SD, donde fueron desplegados en el grupo de intervención Pirineos contra fuerzas de resistencia francesas y españolas. Al terminar la guerra, la Embajada de España en Berlín realizó una estimación. El edificio aún existe, que después de la disolución de la Legión Azul, todavía quedaban alrededor de 1.500 españoles en las diferentes formaciones de la Wehrmacht alemana y de las SS. También se debe mencionar lo ocurrido el día 14 de julio de 1941. Se fundó oficialmente la Escuadrilla Azul. Sus pilotos, todos voluntarios, el 27 de julio, llegaron a la Escuela de Pilotos de Caza 1 en Bernauschen, cerca de Berlín, donde recibieron durante 2 meses un entrenamiento táctico adicional. En total, desde septiembre de 1941 hasta junio de 1944, se formaron 5 escuadrones aéreos españoles que fueron adscritos a los escuadrones de caza de la Luftwaffe 27 y 51 Mulders. Todos fueron desplegados en el frente oriental, aunque no en la zona de combate de la División Azul en el Grupo de Ejércitos Norte, sino en el Grupo de Ejércitos Centro. Durante la Operación Tifón, la ofensiva alemana contra Moscú y en las batallas de Yarkov, Smolensk y Kursk en particular. La primera Escuadrilla Azul, bajo el mando del teniente coronel Argel Salas Larrazábal, con 17 pilotos y equipada con 12 M109 y algunos Henschel HS-123, fue la 15ª Escuadrilla Española del Escuadrón de Caza Alemán. 27, trasladada de Minsk al aeródromo de campaña Moschner, a 30 kilómetros al norte de Smolensk. El 2 de octubre, los españoles tuvieron su primera baja mortal con el teniente Luis de Alcázar Moreno. En noviembre, el capitán Aristides García López Rangel asumió el mando del escuadrón, que se encuentra desaparecido desde el 27 de noviembre de 1941. Cuando el primer Escuadrón Azul volvió a España, el 7 de abril de 1942, había realizado 422 misiones. Derribaron 14 aviones rusos con la pérdida de 4 pilotos propios y varios soldados del personal de tierra. El siguiente contingente fue el segundo Escuadrón Azul, bajo el mando del teniente coronel Julio Salvador, equipados con ME-109 y un JU-52. Fue formado el 6 de febrero de 1942 en la base aérea de Morón de la Frontera, cerca de Sevilla, y hasta el 2 de marzo entrenó ahí y en Sevilla Tablada. El 8 de junio llegó a su base de operaciones en el aeródromo de Orel y fue asignado como el 15º Escuadrón al ala de caza 51. Logró registrar 13 derribos, aunque el capitán Antonio Noriega Labat cayó el 1 de julio de 1942. Otros 2 soldados, los técnicos de mantenimiento Pérez y Sarro, murieron en un accidente. En noviembre de 1942, el segundo escuadrón regresó a España. Había realizado 1.312 misiones, conseguido 13 victorias aéreas y perdido a 3 de sus soldados. El tercer Escuadrón Azul, bajo el mando del mayor Carlos Fernández, fue formado el 1 de septiembre de 1942 en Sevilla Tablada. Tras llegar a la Unión Soviética, sus 18 pilotos se hicieron inicialmente con los aviones de la segunda escuadrilla, que había regresado a España, con los que volaron sus misiones desde el aeródromo de Orel desde el 1 de diciembre. Posteriormente, recibieron algunos de sus propios Messerschmitt 109. Desde el 21 de abril de 1943, los Messerschmitt,
que habían quedado considerablemente reducidos por los bombardeos soviéticos y las incesantes operaciones, fueron reemplazados progresivamente por los Focke-Wulf 190. Hasta su relevo el 23 de junio del 43 por el cuarto escuadrón, el tercero había realizado 1.716 misiones, derribando 62 aviones soviéticos con la pérdida de 6 pilotos. Entre ellos estaba el capitán Álvarez Arenas, que fue hecho prisionero el 2 de abril de 1954 y regresó con el transporte de repatriados en el vapor Semiramis. La cuarta escuadrilla azul fue formada el 2 de abril de 1943 por el mayor Mariano Cuadra. Después de otro mes de entrenamiento en una base alemana, el 15 de junio una parte de la escuadrilla fue trasladada al frente. La escuadrilla del Jagdgeschwader 51 voló al inicio de la Operación Ciudadela el 5 de julio de 1943. Sin embargo, debido a su falta de experiencia en combate, a los pilotos españoles se les asignaron objetivos fuera del saliente de Kursk. El 25 de noviembre, la cuarta escuadrilla se trasladó definitivamente a uno de los aeródromos de campaña alemanes en Bobruisk, Bielorrusia, desde donde realizó sus últimas misiones, hasta que la relevó el quinto escuadrón azul. En los 4 meses en el frente oriental, la cuarta escuadrilla realizó 1.918 misiones y derribó 74 aviones soviéticos con la pérdida propia de 7 pilotos. Finalmente, el quinto escuadrón azul, bajo el mando del mayor Javier Murcia Rubio, fue formada el 26 de octubre de 1943 en Alcalá de Henares y asignada al ala de caza 51. Dada la situación cada vez más incierta con respecto al desenlace de la guerra para el Reich alemán, Italia, después de todo, había abandonado la alianza el 8 de septiembre y el 13 de octubre incluso le declaró la guerra. El primer grupo ya había tenido que cruzar la frontera francesa bajo estrictas medidas de secreto. Allí, a partir del 27 de noviembre en Saint-Jean d'Angely, a 70 kilómetros al suroeste de la base de submarinos de La Rochelle, recibieron un mes de entrenamiento. Después del 15 de enero al 6 de febrero de 1944, también llegó el segundo escuadrón a Saint-Jean d'Angely, pero el tercer grupo ni siquiera logró salir de España. El 23 de febrero de 1944, el quinto escuadrón azul, equipado con ME-109, fue trasladado junto al primer y segundo grupo al aeródromo de Bobruisk. En junio de 1944 se ordenó su regreso a España. Participaron en 86 misiones sin lograr ningún derribo, pero un piloto murió y se perdieron 2 ME-109. En total, los escuadrones españoles en el frente soviético perdieron a 20 pilotos mientras derribaron 160 aviones soviéticos. Si se observa en retrospectiva la participación española en la Segunda Guerra Mundial por parte alemana, se puede afirmar que los voluntarios españoles demostraron ser camaradas de armas valientes y confiables desde el principio hasta el final, y que mantuvieron esa camaradería incluso después de la guerra con los soldados alemanes derrotados.